estudiantes de la UPS nos hemos dado cuenta de que hay esas cajas de jardinería con la etiqueta Food is Free en todos los barrios cercanos del campus y no sabíamos qué eran. Una vez que investigamos las cajas Food is Free, descubrimos que Tacoma tiene un gran problema con la inseguridad alimentaria. Así que decidimos preguntar a los expertos profesionales y organizaciones sobre cómo se convirtió en un problema y por qué es un problema en Tacoma específicamente. You really have to look at communities and on the community level individually. Like if you think about your house and where you live and what's accessible to you within a 10-minute walking distance. There are plenty of communities in Tacoma that don't have access to things like grocery stores, or like their only access to fresh produce is at like the corner store where they have like a banana or an apple. So we really try to focus those areas of Tacoma, which are like food deserts, I guess you could call them, and distribute and share food in those neighborhoods. Sé que hay un contexto, pues por supuesto, mucho más grande, ¿no? Cuando hablamos de hambre, no se trata solamente de falta de comida, sino inseguridad de recursos, falta de acceso a muchos recursos, problemas consiguiendo trabajo, casa, ¿no? Entonces hay otros grandes temas. Es un problema muy complejo que tiene muchas intersecciones a muchos niveles. One aspect of the U.S. food system that is so prominent is the amount of food waste that is created, and that's a big part of the food salvage program that we're a part of. And one way that the Guadalupe House is giving back to us is they are taking all of this food waste that would, like as in many universities around the U.S., be thrown out into dumpsters, and they're taking it and reusing it. Yeah, also I feel like in Tacoma, as in a lot of places, but homelessness is a really big issue here, and the Guadalupe House has a really big impact in trying to lessen that situation, and they need our support, just like Dora said, like we need their support to meet our own goals, and so in that way it's like a really like beneficial relationship for both. Empezamos a aprender más, nos dimos cuenta de que hay una despensa de alimentos en el campus. Nos dijeron que la despensa de alimentos ha visto un aumento de 150% en el uso mensual de sus servicios, lo que significa que las personas están cada vez más inseguras de alimentos. Además, al hablar con los expertos, nos dimos cuenta que hay inseguridad alimentaria no solo significa que las personas no están comiendo lo suficiente, sino que también significa que hay una falta de acceso a alimentos frescos y vitaminas necesarias. Pepa nos dijo eso. Es un problema a nivel de nutrición, porque entonces mucha de esta comida que está empaquetada y procesada tiene muchos conservantes y no tiene los minerales y las vitaminas necesarios, porque normalmente esos nutrientes se encuentran en la comida fresca. El tema de la nutrición o de la malnutrición va más allá de pues tener hambre o tener inseguridad alimentaria, pero también incluso si recibes ayuda, es importante considerar qué tipo de ayuda y si esa ayuda es adecuada, ¿verdad?, para una alimentación equilibrada. Al investigar un poco, encontramos muchas organizaciones en el campus y en Tacoma que están marcando una gran diferencia. Esos son solo algunos de los que son fácil involucrarse a nivel local. This year we grew 2,000 pounds of produce. During the pandemic, we distributed over 1 million pounds of food in 2 years. Not only do we need to making us more sustainable as a community by growing the food ourselves, but we also need to help bring fresh food in and purchase from Washington farmers and share that food with our community. What we do now is we have Tuesday food giveaways
where we purchase food from Washington farmers and we give that food away 1 day a week at East Centro, which is on Hilltop. The Emergency Food Network, que hacen un trabajo espectacular en Pierce County. Ellos tienen un centro de distribución, ¿no? de recepción de comida, ¿no? Donaciones, y luego ahí pues reempaquetan y distribuyen la comida a los bancos de comida locales. Pero también, además de la comida que reciben, que a veces es comida fresca, pero normalmente es comida enlatada o envasada. Ellos también tienen una granja, creo que es en Puyallup, Milton, que se llama Mother Earth Farm. Y entonces ahí ellos cultivan muchas verduras que luego son capaces de incluir en los paquetes de comida que ellos reenvían, ¿no? We volunteer through the Student Involvement and Programming Office, and we take leftover food from the cafeteria to Guadalupe House. Guadalupe House is a shelter like 15 minutes from campus in Tacoma, and they house about 15 people usually. It's like a community living environment, so everyone like helps out with chores, helps out with the garden to maintain this clean living space. Guadalupe House is also a more like permanent living place, so like a lot of shelters in Tacoma and like most places, they have like a time limit, so a lot of them are like a 90-day shelter, but Guadalupe House, there's, like I said, not a limit, so there's people that have been living there for a very, very long time. Every week we measure the different bins that we stock up, and they're usually about 15 pounds each, and we'll deliver like 2 to 3 bins to the Guadalupe House. And that should serve the 15 people that are living there for about like 1 to 2 meals. They have a garden there, and they can get like fresh produce through that, but they don't have as easy access to like meat and stuff like that, so that's kind of what we focus on when we're choosing what food to take to Guadalupe House. The Gleaning Project es un programa de Pierce County que reduce el desperdicio de alimentos, proporciona alimentos frescos a los bancos de alimentos locales y a las organizaciones de distribución. Tuvimos la oportunidad de trabajar en uno de sus eventos. Fuimos a Early Bird Farm en Puyallup y cosechamos zanahorias, remolachas, col rizada y perejil. Nos reunimos con voluntarios de todo Tacoma, muchos de los cuales vienen a esos eventos de Gleaning muchísimas veces. Como voluntarios, recogimos, preparamos y empaquetamos verduras de granjas que de otra manera no se usarían. Esa comida luego va a Food is Free Distributions, el banco local de alimentos, la Emergency Food Network, solo por mencionar algunos. Sabemos que ese es un problema muy grande, pero los expertos nos dijeron que hay muchas cosas que podemos hacer. Nuestro amigo de la dispensa alimentaria de UPS nos dijo que una acción muy útil es comprar y después donar 1 o 2 cosas pequeñas cada vez que vas al supermercado. Nuestros amigos nos dijeron algunas otras maneras de resolver o ayudar con el problema. As Tacoma residents, that we all have the power to fight food insecurity, and I think one of the things that people can do to help that is to grow food and share it. I mean, it's really that simple. And so we're looking at really kind of trying to get more community involvement in that way. One of the things that people, I think, have lost the reflexive action of sharing. Always like being mindful of like the impact that your actions are having. So when you're eating your food, making sure that like you're trying to be as least wasteful as possible, and also just thinking about like the impact that what you're eating could have on others. Creo que el primer paso definitivamente es informarte, saber qué está pasando, por qué está pasando, de dónde viene, cuál es el origen de este problema, ¿verdad? Cuál es la causa, la raíz de la situación, para poder entonces entender, ¿no? Cómo empezar a resolver. ¿Qué tipo de sistema hay que
crear para poder, ¿no?, contribuir a la solución. Y entonces, ¿qué recursos hay para poder crear ese sistema, para crear esa solución, ¿no? Y pedir ayuda, ¿verdad? Pedir ayuda y ver dónde están los recursos, quién quiere ayudar y cómo, y ver qué podemos contribuir, qué hacemos bien, que nuestra ayuda puede ser importante y significativa y puede hacer una diferencia, ¿no? Pero sí, informar a otros y crear una diferencia, creo que es importante.